Escondido bajo el denso y oscuro dosel del Amazonas, hay un mundo como ningún otro. Un hongo que se alimenta de plástico que prospera donde no hay aire. Ríos extraños tan calientes que queman al contacto. Criaturas con poderes que la ciencia no puede explicar. ¿Son estas maravillas reales o cuentos susurrados a través del tiempo? Únete a nosotros mientras viajamos al corazón de lo desconocido, donde mitos olvidados se encuentran con verdaderos descubrimientos. Desde leyendas vivas hasta secretos antiguos, estos 20 descubrimientos podrían cambiar para siempre la forma en que entendemos la vida en la Tierra. Primero, deja tu huella en este video. Comenta desde dónde estás viendo para que pueda saludarte. Número 1. El hongo que se alimenta de plástico. En lo profundo del corazón de la selva amazónica, científicos de la Universidad de Yale hicieron un descubrimiento que podría cambiar la forma en que lidiamos con el plástico para siempre. Escondido entre la densa vegetación, encontraron un extraño hongo llamado Pestalotiopsis microspora. Una maravilla natural con la rara habilidad de crecer sin oxígeno. Aún más notable, se alimenta de plástico. De casi 60 tipos de hongos probados, este destacó por su poder para descomponer materiales plásticos, incluso en lugares extremos y sin aire, como las profundidades del mar. Eso lo convierte en una posible arma futura contra uno de los problemas ambientales más urgentes del mundo. Mientras los investigadores aún están tratando de averiguar cómo usarlo a mayor escala, el potencial es enorme. Incluso evita los plásticos médicos, lo que significa que se dirige a los desechos sin poner en riesgo la salud humana. Este hongo es un recordatorio de que el Amazonas puede tener soluciones reales a los desafíos globales, si miramos lo suficientemente de cerca. Pero esto es solo el comienzo. Espera a ver lo que la naturaleza esconde a solo unos kilómetros más adentro de la selva. Número 2. El río hirviente. En lo profundo de la Amazonía peruana fluye un río como ningún otro en la tierra. Conocido como el río hirviente, o Shanay Timpishka, sus aguas alcanzan más de 93 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para matar cualquier cosa que caiga en él. Extendiendo más de 5 millas, el calor más intenso del río abarca sus últimos 4. En su parte más ancha mide casi 80 pies, el ancho de una carretera de 2 carriles, y se sumerge hasta profundidades de 16 pies. Los locales hablan de Yakumama, la madre de las aguas, un espíritu serpiente gigante que se dice vive en las rocas cerca de la fuente del río, y se cree que es la razón de sus temperaturas escaldantes. Las comunidades indígenas han honrado este río durante generaciones, mientras que los científicos modernos siguen desconcertados por su existencia, especialmente porque no hay volcanes cercanos. A pesar de múltiples teorías, nadie sabe exactamente por qué el río hierve. Sigue siendo una de las maravillas naturales más misteriosas y peligrosas de toda la selva, y justo más allá del borde de este río, secretos aún más extraños esperan ser revelados. Número 3. El pez candiru. En los ríos oscuros de la cuenca amazónica, a través de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se encuentra una de las criaturas más malentendidas de la naturaleza, el candiru, también conocido como el pez vampiro. Pequeño y casi transparente, este pez gato parásito crece solo de 1 a 2 pulgadas de largo. Sobrevive adhiriéndose a las branquias de peces más grandes y chupando sangre, utilizando la presión del cuerpo de su huésped para alimentarse. Después de 1 o 2 minutos, se desprende y desaparece de nuevo en las profundidades fangosas. Durante años, se rumoreaba que los candírus podían entrar en el cuerpo humano a través de la uretra, causando lesiones aterradoras. Pero estudios científicos han desmentido esto. Un famoso caso de 1997 en Brasil se encontró más tarde que carecía de pruebas sólidas. La investigación muestra que el pez no se siente atraído por la orina, a pesar de la creencia popular. En 2005, se descubrió una especie similar en el río Araguaia, reforzando la increíble biodiversidad de la región. Aunque temido, el candirú desempeña un papel crucial en el ecosistema. Y más adentro de las aguas de la selva, hay criaturas aún más extrañas y temibles por descubrir. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presione la campanita de notificaciones y denle al botón de suscripción. Significa mucho. Realmente apoya este canal.
Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? Número 4. Encuentros alienígenas. Durante décadas, la selva amazónica ha sido el hogar de extraños informes, luces inexplicables en el cielo, objetos voladores sin sonido y relatos de seres que no son de este mundo. Los avistamientos de ovnis o objetos voladores no identificados se han convertido en parte del folclore de la región, transmitidos de generación en generación y alimentando imaginaciones mucho más allá de la selva. Aunque intrigantes, ninguna de estas afirmaciones ha sido respaldada por pruebas científicas sólidas. La mayoría se basa en testimonios de testigos, que pueden estar influenciados por creencias culturales o miedos personales. En muchos casos, lo que la gente llama un ovni puede ser formaciones de nubes naturales, destellos de relámpagos o incluso aeronaves ocultas de operaciones militares. El tamaño y el aislamiento de la Amazonía facilitan que misterios como este crezcan y se propaguen. Con una selva espesa, acceso limitado y pocos observadores externos, es un escenario perfecto para lo desconocido. Y si las luces en el cielo no son suficientes para levantar preguntas, lo que yace en el suelo del bosque podría ser aún más increíble. Número 5. Anacondas gigantes. En febrero de 2024, científicos hicieron un descubrimiento sorprendente en la Amazonía ecuatoriana, una nueva especie de anaconda gigante, ahora reconocida como la serpiente más grande del planeta. Llamada anaconda verde del norte, fue encontrada durante una expedición de National Geographic, liderada por el profesor Freek Vonk, y filmada para la serie de Disney Plus, Pole to Pole, con Will Smith. Esta serpiente colosal alcanza longitudes de 26 pies, pesa alrededor de 440 libras, y tiene un cuerpo tan grueso como un neumático de automóvil. El análisis genético reveló que difiere en más de 5% de su prima del sur, mostrando que las dos especies se separaron hace casi 10 millones de años. La anaconda verde del norte es un poderoso recordatorio de la biodiversidad incomparable del Amazonas y del papel clave de los depredadores principales en ecosistemas frágiles. Pero como muchas criaturas en la selva, enfrenta serias amenazas por la deforestación y el cambio climático, lo que hace que su protección sea más urgente que nunca. Y mientras este gigante reina en el agua, justo debajo del dosel, los exploradores han descubierto signos de vida antigua que reescriben la historia. Número 6. Exploradores desaparecidos. La selva amazónica, con su densa jungla y terreno aislado, ha sido durante mucho tiempo el escenario de escalofriantes historias de exploradores desaparecidos. Uno de los casos más desconcertantes involucra al aventurero estadounidense John Hemming, cuyos restos fueron descubiertos en circunstancias extrañas en el año 2002. Hemming había salido a la selva, atraído por el misterio de sus tierras inexploradas y la oportunidad de descubrir algo extraordinario. Pero su expedición llegó a un trágico final. A pesar de una investigación exhaustiva, la causa exacta de su muerte nunca se ha determinado, dejando más preguntas que respuestas. El extremo entorno de la selva, la fauna peligrosa, los ríos inundados y el verde interminable ha reclamado muchas vidas. Pero desapariciones como la de Hemming, sin una explicación clara, profundizan la ya inquietante reputación del Amazonas, como si el bosque eligiera qué secretos compartir y cuáles enterrar. Y no muy lejos de donde Hemming caminó comenzaron a surgir signos de una civilización perdida, una que la historia casi olvidó. Número 7. La ciudad perdida. Descubierta en el año 2018, la ciudad perdida de Zeta revela un capítulo impresionante en el antiguo pasado del Amazonas. Se estima que tiene más de 1000 años. Este misterioso sitio fue construido por el pueblo Kulina, un grupo indígena conocido por su cultura compleja y habilidad artesanal, mucho antes de que llegaran los exploradores europeos. Los Kulina, como muchos grupos nativos en la selva, desarrollaron sociedades organizadas con agricultura avanzada, redes comerciales y sistemas sociales. Las ruinas de Set muestran edificios cuidadosamente planificados, plazas ceremoniales y espacios comunitarios, desafiando las viejas ideas de que el Amazonas estaba mayormente intacto o habitado solo por tribus simples. Cerámica, herramientas y otros artefactos encontrados en el sitio están ayudando a los investigadores a reconstruir la historia de la región y descubrir cómo estas personas se adaptaron a un entorno tan exigente.
Esta ciudad olvidada no es solo un vestigio del pasado, es un recordatorio de que el Amazonas aún guarda pistas sobre cómo la civilización echó raíces por primera vez. Y más adentro de la selva, incluso sus plantas parecen poseer poderes que no se ven en ningún otro lugar de la Tierra. Número 8. La liana del mono. Escondida entre la densa vegetación de la selva amazónica, la liana del mono llama la atención con explosiones de flores rojas y amarillas brillantes. Encontrada a lo largo de ríos como el Cabalebo, esta planta única añade color al denso bosque. Puede crecer de forma independiente o aferrarse a los árboles cercanos, serpenteando desde el dosel hasta el suelo del bosque. Cuando florece, la flor se abre lentamente, formando una forma que parece un cepillo de aseo para monos. Sus hojas son de un verde oscuro y vienen en una variedad de formas, ovaladas, en forma de corazón o como un riñón, y crecen en pares. Algunos tipos, como el Mimulus wesley, incluso tienen superficies pegajosas o pelos diminutos para ayudarles a atrapar insectos. La liana del mono es más que hermosa, también es parcialmente carnívora. Aunque obtiene energía de la luz solar, añade nutrientes al atrapar insectos. Los pueblos indígenas la han utilizado durante generaciones para tratar heridas y quemaduras, gracias a sus propiedades antibacterianas naturales. Si te encontraras con una planta que atrapa insectos y sana heridas, ¿cuál sería tu primer pensamiento? ¿Miedo, fascinación o curiosidad sobre cómo funciona? Cuéntanos en los comentarios. Número 9. Hormigas come carne. Hormigas ejército. En lo profundo de la selva amazónica, las hormigas ejército, especialmente la especie Eciton burchelli, son conocidas por sus feroces y coordinadas incursiones de caza. Estos depredadores nómadas pueden moverse en enormes enjambres de hasta 200.000 individuos, construyendo nidos vivos al unir sus cuerpos y luego separarlos mientras viajan en busca de nuevas presas. Sus incursiones están cuidadosamente estructuradas y atacan todo, desde insectos y arañas hasta pequeños reptiles y mamíferos. A medida que las hormigas avanzan, ahuyentan a otras criaturas, creando oportunidades de alimentación para más de 550 especies de aves y animales que siguen su camino. Una colonia puede incluir desde 100.000 hasta más de 600.000 hormigas, todas gobernadas por una única reina, que pone millones de huevos cada mes. Los trabajadores se dividen en roles, con soldados de cabeza grande equipados con mandíbulas fuertes para proteger al grupo. Aunque a menudo se les llama come carne, estas hormigas rara vez molestan a los humanos. En cambio, revelan el delicado y a menudo brutal equilibrio que da forma a la vida en la selva. Pero no todas las criaturas pequeñas aquí son depredadoras. Algunas llevan colores brillantes como advertencia mortal de lo que sucede si son tocadas. Número 10. Ranas dardo venenosas. Escondidas entre las húmedas hojas y raíces musgosas del Amazonas, se encuentran las ranas dardo venenosas, pequeños anfibios famosos por sus colores brillantes y toxinas mortales. Estas ranas varían en tamaño desde solo media pulgada hasta casi 2,5 pulgadas, utilizando patrones audaces y tonos vívidos para advertir a los depredadores que se mantengan alejados. Sus toxinas no provienen de su interior, sino de una dieta de hormigas venenosas, termitas y otros insectos que consumen en la naturaleza. En el año 2017, los investigadores descubrieron una nueva especie en la Reserva de Biosfera Manu, en Perú. Llamada Amerega shihuemoy, se destaca por sus marcas inusuales y sus distintivas llamadas vocales, ofreciendo otra visión de la increíble variedad de vida en el Amazonas. Las ranas dardo venenosas ayudan a mantener bajo control el número de insectos y actúan como indicadores de la salud del ecosistema. Pero su supervivencia está amenazada por la desaparición de bosques, el aumento de temperaturas y el comercio ilegal de mascotas. Protegerlas significa proteger la frágil red de vida que ayudan a sostener. Y al dejar el suelo del bosque, el próximo depredador que encontramos no salta ni se arrastra. Ataca desde las sombras, armado con docenas de patas. Número 11. 100 pies gigantes. En lo profundo de la selva amazónica vive uno de los cazadores más intimidantes de la naturaleza, el 100 pies gigante amazónico. Creciendo más de 12 pulgadas de largo, se encuentra entre las especies de 100 pies más grandes del mundo. Su cuerpo está compuesto de muchos segmentos, con un color marrón rojizo oscuro y patas amarillas vívidas. De sus más de 40 patas, el par delantero se ha evolucionado en pinzas venenosas utilizadas para atrapar y paralizar a sus presas.
Estos ciempiés prosperan en lugares cálidos y húmedos como el mantillo de hojas o debajo de rocas en el norte de América del Sur y partes del Caribe Sur. Su dieta es sorprendentemente amplia, incluyendo insectos, arañas, ranas, lagartijas, ratones e incluso murciélagos. Son conocidos por un increíble truco de caza, escalando los techos de las cuevas, anclándose con algunas patas y atrapando murciélagos voladores en el aire. Armados con veneno potente, pueden dominar animales mucho más grandes que ellos. En el año 2014, un niño en Venezuela fue mordido por uno que había entrado en una lata de refresco, un escalofriante recordatorio de su poder. Y aunque eso suene inquietante, lo que le sucede a algunas ranas en esta selva es aún más extraño y mucho más inquietante. Número 12. Ranas zombie. En el año 2018, científicos en la selva amazónica descubrieron una amenaza extraña y preocupante, un virus llamado ranavirus, que infecta a las poblaciones locales de ranas. Este virus causa debilidad severa y pérdida de control muscular, llevando a movimientos que parecen zombie. El hallazgo alarmó tanto a investigadores como a conservacionistas, ya que afecta no solo a las ranas, sino al frágil equilibrio de la selva misma. Las ranas desempeñan un papel esencial en mantener los ecosistemas saludables. Comen insectos y sirven como alimento para animales más grandes. Cuando el virus se propaga, desequilibra estas relaciones naturales. Aún más preocupante es el vínculo entre la deforestación y el aumento de tales brotes. A medida que se despejan los bosques para la agricultura y la tala, la vida silvestre se estresa y se vuelve más propensa a enfermedades. Peor aún, la deforestación aumenta el contacto entre humanos y animales salvajes, creando un riesgo de que los virus puedan cruzar. Estos eventos de derrame son como a veces comienzan nuevas enfermedades. Proteger la selva es clave para detener esto y muchas otras amenazas invisibles. Pero mientras la enfermedad se oculta en las sombras, signos de una poderosa cultura perdida están siendo descubiertos en el suelo. Número 13. Geoglifos de piedra. A menudo visto como un desierto inexplorado, la selva amazónica ha revelado un pasado oculto, más de 450 geoglifos antiguos tallados en la tierra. Estas enormes formas geométricas, principalmente encontradas en el estado Acre de Brasil, varían en tamaño desde 300 hasta 900 pies de ancho, con zanjas profundas de hasta 36 pies de ancho y 13 de profundidad. Muchos de estos solo fueron descubiertos después de que la deforestación despejara la densa jungla que los cubría. El propósito de estas formaciones sigue siendo un misterio. Algunos expertos creen que se usaron para ceremonias. Otros sugieren que marcaban territorio o lugares de reunión. Lo que está claro es que fueron construidos en tierras ya moldeadas por personas, mostrando evidencia de agricultura y uso avanzado de la tierra mucho antes del contacto europeo. Estos descubrimientos desafían la idea de que el Amazonas estaba intacto por los humanos. De hecho, algunos creen que hasta 1 millón de personas vivieron alguna vez en la región. Pero a medida que los árboles continúan cayendo, también lo hacen piezas de esta historia olvidada. Y muy por debajo de la tierra, otro secreto fluye silenciosamente bajo la superficie del Amazonas, uno que los científicos solo han descubierto recientemente. Número 14. El río Hamza. La cuenca del Amazonas, uno de los sistemas fluviales más grandes y complejos del planeta, se extiende por más de 7 millones de kilómetros cuadrados de América del Sur. Los científicos han estudiado su superficie durante siglos, pero solo recientemente descubrieron un río oculto que fluye muy por debajo de él. Un gigante subterráneo llamado Hamza. Ubicado a unos 4 kilómetros por debajo del Amazonas, este descubrimiento añade una nueva capa a la historia de este inmenso ecosistema. Nombrado en honor al científico principal que reveló su existencia, el río Hamza recorre casi 6.000 kilómetros de oeste a este, al igual que el Amazonas. Pero es mucho más ancho, midiendo entre 200 y 400 metros, mientras que el ancho del Amazonas varía de solo 1 a 100 kilómetros. Para ayudar a visualizarlo, el Hamza es aproximadamente 3 veces el ancho de Portugal. Aunque es masivo, el Hamza se mueve lentamente. Mientras que el Amazonas vierte aproximadamente 133 millones de litros de agua por segundo, el Hamza fluye a un ritmo mucho más suave, alrededor de 3.900 metros cúbicos cada segundo. Si estuviera en la superficie, podría ser lo suficientemente grande como para viajar en barco.
Y mientras los científicos exploran las profundidades, extrañas criaturas deambulan por los ríos de arriba, algunas con dientes como dagas. Número 15. El Payara. Bajo la superficie de la cuenca del río Amazonas, nada un mundo de criaturas notables y a veces aterradoras, entre ellas el Payara, también conocido como el lobo de agua o pez tigre. Este feroz depredador destaca por su apariencia amenazante y el misterio que rodea su comportamiento, ya que los científicos aún saben relativamente poco sobre él. El rasgo más reconocible del Payara son sus dientes, dagas afiladas como navajas que alinean su boca, junto con dos colmillos masivos que sobresalen de su mandíbula inferior. Estos colmillos, que miden entre 4 y 6 pulgadas, son tan largos que el pez tiene cavidades especiales en su mandíbula superior para mantenerlos ocultos. Sin miedo y agresivo, el Payara incluso caza pirañas, lo que lo convierte en uno de los principales depredadores acuáticos del Amazonas. Prospera en ríos de rápido movimiento y cerca de cascadas, donde se esconde en corrientes fuertes. Su estrategia de caza es pura locura, irrumpiendo en bancos de peces y usando sus colmillos para apuñalar y atrapar presas con precisión mortal. Este cazador salvaje es un perfecto ejemplo del poder crudo y las maravillas ocultas del Amazonas. Pero incluso criaturas como el Payara palidecen en comparación con lo que espera en los árboles, un gigante como ningún otro depredador en la selva. Número 16. Arañas gigantes. Entre los muchos animales inusuales que viven en la selva amazónica, pocas son tan impresionantes o malentendidas como la araña Goliat, que come aves. Conocida como la tarántula más pesada de la Tierra, puede crecer hasta aproximadamente 5 pulgadas de longitud corporal, haciéndola mucho más grande que la mayoría de las arañas. Su nombre suena aterrador, pero a pesar de su tamaño, representa poco peligro para los humanos. La araña rara vez come aves, aunque su nombre sugiere lo contrario. Su presa habitual incluye insectos, ranas, ratones y otras pequeñas criaturas que puede dominar. En lugar de perseguir sus comidas, la Goliat prefiere esperar, utilizando la emboscada como su principal estrategia de caza. Ataca rápidamente cuando la presa se acerca, confiando en su fuerza para derribarla. Con sus patas gruesas, cuerpo peludo y movimientos silenciosos, la Goliat representa cuán extraña y sorprendente puede ser la vida amazónica. Y mientras esta araña reina en el suelo del bosque, muy por encima del dosel, crece un árbol tan extraño que algunos creen que realmente puede caminar. Número 17. Árboles venenosos. La selva amazónica está llena de vida, pero no toda es acogedora. Algunas plantas aquí han evolucionado rasgos tóxicos para defenderse. Uno de los más peligrosos es el árbol de caja de arena, Oura crepitans. Es fácil de identificar por su tronco cubierto de espinas y su savia lechosa, que puede causar irritación severa en la piel. Sus cápsulas de semillas son igual de agresivas, explotando a alta velocidad para dispersar semillas en todas direcciones. Luego están las plantas de la familia Strychnos, conocidas por producir potentes alcaloides como la estricnina. Durante siglos, grupos indígenas han utilizado estos compuestos para recubrir dardos venenosos para la caza. Otra planta, Chondrodendron, produce curare, una sustancia que puede paralizar a las presas bloqueando señales nerviosas. Un increíble ejemplo de cómo el conocimiento local convierte la química de la naturaleza en una herramienta de supervivencia. Aunque no es nativa del Amazonas, el árbol manchineel, que se encuentra en algunas partes de América del Sur, también merece ser mencionado. Su savia causa ampollas y su fruto puede ser peligrosamente tóxico si se ingiere. Y justo cuando piensas que lo has visto todo, en lo profundo de esta jungla deambula uno de los gatos más poderosos del mundo, silencioso y casi invisible. Número 18. Jaguars. Los jaguares son el único gato salvaje nativo de las Américas y están clasificados como el tercer gato más grande de la Tierra, después de los tigres y leones. A menudo se confunden con los leopardos, pero los jaguares se pueden identificar por las manchas en forma de asterisco en sus pieles, muchas con un punto en el medio. En las antiguas culturas sudamericanas, los jaguares eran venerados como símbolos de poder y dominio, y a menudo se les representaba en tallados, cerámica y arte sagrado. Estos poderosos depredadores son increíblemente adaptables, prosperando en una amplia gama de entornos, desde selvas hasta humedales. A diferencia de la mayoría de los grandes felinos, los jaguares son fuertes nadadores.
Cazan en ríos y arroyos, atrapando peces, tortugas e incluso cocodrilos caimanes. En tierra, acechan silenciosamente a animales como ciervos, jabalíes y tapires, utilizando sus poderosas mandíbulas para aplastar cráneos de un solo mordisco. Hoy en día, los jaguares enfrentan un peligro serio: la pérdida de hábitat debido a la deforestación y la caza ilegal en toda América del Sur y Central está diezmando sus números. Los cazadores furtivos los atacan por su piel, huesos y dientes, que luego venden en el mercado negro. Los esfuerzos de conservación son cruciales para salvar a esta especie icónica de la extinción. Si has llegado hasta aquí, nos alegra saber que disfrutaste el video. Si esta serie te abrió los ojos, desafió tus puntos de vista o te hizo pensar, por favor suscríbete y activa las notificaciones. Agradecemos tu apoyo. Número 19. El delfín rosado. Uno de los animales más misteriosos del Amazonas es el delfín rosado, una criatura más grande que la mayoría de los humanos, envuelta en leyenda y maravilla. El folclore local cuenta sobre delfines que pueden tomar forma humana, convirtiéndose en hombres guapos por la noche. Según la leyenda, encantan a mujeres desprevenidas, solo para desaparecer por la mañana, regresando al río como delfines. Nadie sabe dónde comenzó la historia, pero continúa despertando curiosidad a través de las generaciones. Los científicos también están intrigados, no por los mitos, sino por el inusual color rosa del delfín. Algunos creen que proviene de los vasos sanguíneos cerca de la piel, mientras que otros lo vinculan a la edad o incluso al entorno turbio del río. La razón exacta sigue siendo incierta, pero su suave tono rosa los distingue como uno de los animales más visualmente impactantes de la región. Entre la leyenda y la ciencia, el delfín rosado se erige como un símbolo de la belleza, el misterio y la rica historia cultural del Amazonas. Y a medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, una última maravilla espera: un árbol que parece desafiar las leyes de la naturaleza misma. Número 20. El árbol que camina. Escondido en lo profundo de la Amazonía ecuatoriana, se encuentra un árbol que parece desafiar todo lo que sabemos sobre cómo se comportan las plantas. Llamado Socratea exorrhiza, o el árbol que camina, este inusual árbol ha fascinado tanto a científicos como a locales durante generaciones. Sus extrañas raíces aéreas le dan la apariencia, y posiblemente incluso la capacidad de movimiento. Cuando el suelo debajo de él se vuelve inestable o se erosiona, el árbol crece nuevas raíces hacia un terreno más sólido. Estas raíces frescas gradualmente se afianzan, mientras que las más viejas quedan atrás, dando al árbol el efecto de haber movido. Con el tiempo puede desplazarse hasta 65 pies a través del suelo del bosque. No todos los científicos están de acuerdo en si el árbol realmente camina, pero muchos creen que ajusta su posición solo cuando es necesario. De cualquier manera, esta adaptación rara revela la increíble flexibilidad de la vida en la selva. En un lugar donde los mitos y la biología a menudo se confunden, el árbol que camina es un recordatorio adecuado de que la naturaleza aún guarda secretos que apenas comenzamos a entender. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que te encantará este contenido. Comenta abajo sobre el próximo país que te gustaría ver presentado en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.